Hola, hola. Veremos cómo calcular la moda para una tabla de datos agrupados. Entonces recordamos la fórmula, que la fórmula dice moda es igual a límite inferior del intervalo modal más la amplitud del intervalo modal por la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia absoluta anterior al intervalo modal dividido en paréntesis, la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia anterior del intervalo modal, más la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia absoluta siguiente del intervalo modal. Entonces, como hemos hablado del intervalo modal, identifiquemos el intervalo modal. El intervalo modal es aquel que tiene la mayor frecuencia absoluta, mayor frecuencia F minúscula. Buscamos el que mayor tiene, es 24. Entonces el intervalo modal es 110, 100, 110. Entonces el intervalo es 100,110. Segundo paso, definir valores para reemplazar en la fórmula. Entonces tenemos que LI es el límite inferior del intervalo modal, que en este caso es 100. Vamos con lo siguiente, que es la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo se obtiene el límite superior menos el límite inferior, y eso es 10. Vamos con la frecuencia absoluta del intervalo, que en este caso es el que está resaltado, que es la frecuencia mayor, 24. Luego tenemos la frecuencia absoluta anterior, que es el anterior al amarillo, que es 13. Y la siguiente es más 1, es la frecuencia siguiente, que en este caso es 17. Tercer paso, reemplazar datos y calcular. Entonces vamos a la fórmula. La fórmula dice que la moda es el límite inferior, 100, más, la amplitud del intervalo, que es 10, por la frecuencia del intervalo, que es 24, menos la frecuencia anterior, que es 13. Todo dividido en la suma. Acá tengo la diferencia entre la frecuencia del intervalo menos la anterior, eso quiere decir 24 menos la anterior, y la otra es, paréntesis, más la diferencia entre la frecuencia del intervalo menos la frecuencia siguiente, que es 17. Calculemos entonces. No vamos a ingresar todo eso en la calculadora, sino que vamos a calcular un poquito. Moda es igual a 100 más la amplitud del intervalo por 24 menos 13, eso es 11. Todo dividido en 24 menos 13, 11 más la diferencia de acá, que es 7. Ahora sí, vamos a la calculadora. Moda es igual a le decimos en la calculadora 11, nos preocupamos primero de la fracción, 11 dividido en 11 más 7, que son 18, eso es igual, lo multiplicamos por la amplitud, que es 10, es igual a 6,11, y se lo sumamos a 100. Entonces, la moda nos da 106,11. 106,11 aproximadamente.